Bienvenidos a esta sección titulada ¿Y este átomo? ¿Qué estado de oxidación tiene? Tenemos el objetivo en esta sección de poder determinar, adquirir un conjunto de herramientas para poder determinar cuál es el número de oxidación de los átomos presentes en distintas sustancias químicas. Entonces, para eso vamos a tener en cuenta un conjunto de reglas que se encuentran detalladas en el cuadernillo de química, por lo que te invito a repasarlas antes de continuar con este video. Además, es importante que tengamos en cuenta distintos conceptos como el de elemento y compuesto que abordamos previamente en la materia. También que conozcamos las distintas familias de compuestos químicos, porque eso nos va a permitir predecir más fácilmente cuál es el estado de oxidación más probable del átomo en la sustancia química. Y además, es interesante que podamos identificar cuáles son los elementos representativos, ¿sí? Cuáles son los grupos en la tabla periódica de los elementos. Entonces vamos a introducir brevemente qué es la tabla periódica. Podemos decir que es una herramienta gráfica que me permite organizar a los distintos elementos, todos los que se conocen en el mundo, de acuerdo a sus propiedades químicas. Brinda un montón de información y es por eso que le vamos a destinar una sección aparte en esta materia para estudiarla con más detalle. Por ahora es importante o nos interesa que sepas de que como toda tabla brinda su información en filas que conocemos como períodos, en columnas que conocemos como grupos y que aquellos grupos que encierran los elementos representativos son los que se encuentran señalados con las flechas negras, que son los grupos del 1 al 8 en números romanos seguidos de la letra A. Además, en la tabla podemos distinguir cuáles son los elementos que tienen propiedades de metales, que son los que se muestran dentro de este recuadro, y aquellos elementos que tienen propiedades de no metal, que son los que se encuentran principalmente a la derecha de la tabla periódica. Esto último va a ser importante para poder definir más fácilmente a qué familia de compuestos pertenece una sustancia química. En este link que te muestro más abajo, podés acceder a una tabla periódica interactiva desde cualquier dispositivo electrónico, así que te invito a visitarla y a interactuar un poco con ella. Para comenzar, vamos a analizar el caso de este compuesto formado por nitrógeno y oxígeno. Bueno, para poder determinar cuál es el estado de oxidación de cada átomo de oxígeno y de cada átomo de nitrógeno dentro de este compuesto, una de las reglas que puedo tener en cuenta es la que habla del oxígeno y que dice que generalmente tiene estado de oxidación -2, salvo en los peróxidos. ¿Pero qué sé de los peróxidos? Los peróxidos están formados por el ion peróxido y con un metal del grupo 1 o 2A de los elementos representativos o en combinación con hidrógeno. ¿Qué sé del nitrógeno? Si observo una tabla periódica, sé que estoy en presencia de un no metal que pertenece a los elementos representativos del grupo 5A. Se encuentra bien a la derecha de la tabla periódica. Entonces, este compuesto que estamos analizando no es un peróxido. Si observo dentro de las familias de compuestos químicos, estamos en presencia de un óxido ácido. Entonces, si retomo las reglas del oxígeno, puedo saber que en este compuesto el oxígeno actúa con -2, como en todos los óxidos. ¿Pero qué sé del nitrógeno? Bueno, sé que como pertenece a los elementos representativos del grupo 5A, comúnmente estos elementos actúan con estados de oxidación más o -3 y +5. En este caso, como el estado de oxidación del oxígeno es negativo, el de nitrógeno debería ser positivo para que el compuesto tenga una carga neta igual a 0. Entonces, ¿cuál de estos dos estados de oxidación, +3 o +5, posee los átomos de nitrógeno en este compuesto? Puedo plantear que la siguiente regla que dice que la suma algebraica de los estados de oxidación de todos los átomos de un compuesto es 0. Así dicha parece compleja,
pero en realidad lo que me permite es establecer una ecuación matemática con la información que me da la fórmula química para despejar la incógnita de esa fórmula matemática, que sería el estado de oxidación del nitrógeno. Esa ecuación la planteo diciendo que el número de átomos de nitrógeno multiplicado por el estado de oxidación de cada átomo de nitrógeno, sumado al número de átomos de oxígeno por el estado de oxidación de cada oxígeno, tiene que ser igual a 0. Entonces, con la información de la fórmula química, voy a llenar una fórmula matemática, o voy a completar una fórmula matemática que tenga más o menos esta estructura. Sé que tengo 2 átomos de nitrógeno, sé que tengo 5 átomos de oxígeno y sé que el estado de oxidación en los óxidos del oxígeno es -2. Entonces me queda una ecuación con una incógnita, que es el estado de oxidación del nitrógeno. Si despejo la ecuación matemática, observo que el estado de oxidación del nitrógeno es +5. Si analizo la fórmula química y observo sus subíndices, puedo darme cuenta de que si cruzo los subíndices, obtengo el mismo resultado. Esto puede aplicarse para los óxidos, pero no es válido para todos los compuestos y puede prestar a confusión, por lo que te recomiendo que siempre verifiques haciendo. Observemos qué ocurre en este caso. Analicemos estos dos compuestos, ambos formados por sodio. Si hubiese querido resolver qué ocurre con los estados de oxidación de cada átomo dentro de estos dos compuestos, cruzando los subíndices de las fórmulas químicas, hubiese obtenido el resultado de que para el compuesto de la izquierda el sodio estaría actuando con +1 y el oxígeno con -2, y para el compuesto de la derecha el sodio estaría actuando con +2 y el oxígeno con -2. Si observo la tabla periódica, puedo ver que el sodio pertenece a los elementos representativos del grupo 1A y por lo tanto puede tener un único estado de oxidación, y este es +1. Entonces, no existe en la naturaleza sodio con estado de oxidación +2. Entonces, ¿cómo resuelvo? La pregunta sería, ¿cuál es el estado de oxidación del oxígeno? Bueno, ya sé que cada sodio está actuando con estado de oxidación +1. Además, sé, como mencioné previamente, que el oxígeno generalmente actúa con -2, salvo en los peróxidos, que actúa con -1. ¿Puede estar en presencia del peróxido? Sí, porque como el sodio pertenece a un metal de los elementos representativos del grupo 1, podría estar en combinación con el oxígeno en forma del ion peróxido. Recordemos que el ion peróxido está formado por 2 átomos de oxígeno, que la carga neta es -2 y que cada oxígeno en el ion está actuando con un estado de oxidación -1. Entonces, ¿cómo hago para saber en cada uno de los compuestos cuál es el estado de oxidación del oxígeno? Uso la regla que vengo utilizando anteriormente, que es la de la suma algebraica. Si planteo la ecuación para el compuesto que tengo a mi izquierda, voy a observar que tengo 2 átomos de sodio y cada sodio tiene estado de oxidación +1, y como incógnita me queda averiguar el estado de oxidación del único átomo de oxígeno presente en el compuesto. Si despejo la X, observo que el oxígeno se encuentra actuando en este compuesto con -2. ¿Qué pasa en el compuesto de la derecha? Observo que tengo 2 átomos de sodio, cada átomo de sodio actuando con estado de oxidación +1, y a eso le sumo los 2 átomos de oxígeno y los multiplico por la incógnita, que es el estado de oxidación de cada átomo de oxígeno. Sé que eso tiene que ser igual a 0. Si despejo la X matemáticamente, obtengo que el estado de oxidación de cada átomo de oxígeno es -1. Entonces, puedo saber que en el primer caso
la regla de cruzar los subíndices dentro de la fórmula química se cumplía y estábamos en presencia de un óxido básico. Recuerden que también se había cumplido para el caso del óxido ácido formado por oxígeno y por nitrógeno. Sin embargo, esta regla no la puedo aplicar, por ejemplo, en los peróxidos. Por eso te recomiendo que cada vez que intentes definir el estado de oxidación, practiques realizar la regla de la suma algebraica para despejar dudas. Bueno, hasta esta parte sacamos un conjunto de conclusiones. Una de ellas es que tenemos que tener en cuenta las reglas que se detallan en el cuadernillo de química y además tenemos que tener en cuenta el esquema en donde se muestran las familias de compuestos químicos a los cuales pertenecen las sustancias que yo estoy estudiando. Bueno, continuemos analizando los siguientes compuestos. Observemos que el primer compuesto está formado por hidrógeno y potasio, y el segundo por azufre e hidrógeno. El potasio, si observamos en la tabla periódica, vemos que es un metal. El azufre, vemos que es un no metal. Por lo tanto, estos dos compuestos pertenecen a familias diferentes. Ahora, ¿a qué familia de compuestos pertenecen? Si observamos en el cuadernillo de química, vemos que tenemos detalladas las familias de compuestos que pueden originarse a partir de un metal o de un no metal. Te invito a que las repases. En el caso del primer compuesto, estamos en presencia de hidrógeno más un metal, por lo tanto estamos en presencia de un hidruro metálico. En el caso del segundo compuesto, estamos en presencia de un hidrácido, ya que está formado por hidrógeno y un no metal. Con esta información, ¿qué sabemos? Bueno, sabemos que en el caso de los hidruros, el hidrógeno está actuando con estado de oxidación -1. Y en el caso de los hidrácidos, el hidrógeno está actuando con +1. Además, ¿qué podemos decir? Sabemos que, al igual que en el caso del sodio, que analizamos previamente, el potasio pertenece al mismo grupo que el sodio, por lo tanto, pertenece a los elementos representativos del grupo 1A y en consecuencia tiene un único estado de oxidación posible, que es +1. Ahora, ¿qué podemos decir del azufre? El azufre pertenece al grupo 6A de los elementos representativos. ¿Qué significa esto? Que los estados más comunes de oxidación que puede utilizar son -2, +4 y +6. Como el hidrógeno está actuando con un estado de oxidación positivo y el compuesto, como sabemos, tiene carga neta igual a 0, lo más lógico sería que el azufre esté actuando con estado de oxidación negativo. Si observo, el único posible es -2. Ahora bien, ¿tengo alguna forma de confirmar que esto que yo supongo es cierto? Sí, puedo utilizar la regla de la suma algebraica. Si la planteo, ¿qué digo? Que tengo dos átomos de hidrógeno, cada hidrógeno está actuando con estado de oxidación +1 y como tengo un átomo de azufre, ¿sí? Lo multiplico por la X, que sería el estado de oxidación que estoy averiguando, que es el del azufre. Y eso me tiene que dar igual a 0. Si despejo matemáticamente la X, obtengo -2, que es lo mismo que hubiera obtenido utilizando las reglas. Si observan, para los hidrácidos y los hidruros metálicos, también puedo cruzar, ¿sí?, los subíndices dentro de la fórmula química. Bueno, y por último, vamos a analizar el estado de oxidación de cada átomo en estos compuestos. Si observamos, como vimos previamente, el primer compuesto está formado por hidrógeno, azufre, que es un no metal, y oxígeno. Y el segundo está formado por sodio, que es un metal, azufre, que es un no metal, y oxígeno. Si buscamos entre las familias de compuestos, podemos ver que el primero
corresponde a un oxácido y el segundo corresponde a una sal oxigenada. ¿Cómo puedo saber el estado de oxidación, ¿sí?, de cada átomo en cada uno de los compuestos? Bueno, sabemos que el hidrógeno combinado, salvo en los hidruros metálicos, tiene estado de oxidación +1. Como estoy en presencia de un oxácido, puedo saber de que el hidrógeno está actuando con +1. Además, sé que el oxígeno combinado generalmente actúa con -2, salvo en los peróxidos. Como no estoy en presencia de un peróxido, sé que en ambos casos se encuentra actuando con -2. Además, sé, como vi previamente, que los elementos representativos del grupo 1A tienen un único estado de oxidación posible y es +1, por lo que el sodio es +1. O sea que solo me queda identificar el estado de oxidación del azufre. Como sabemos, el azufre pertenece a los elementos representativos del grupo 6A y por lo tanto los estados de oxidación más comunes son -2, +4 y +6. Pero para los oxácidos y para las sales oxigenadas utiliza solo los estados de oxidación positivos, +4 y +6. Entonces, para saber cuál de estos dos está usando en estos compuestos el azufre, voy a utilizar la regla de la suma algebraica, que me tiene que dar 0, la suma algebraica de los estados de oxidación de cada átomo dentro del compuesto. Y si la planteo, obtengo una ecuación matemática de este estilo, en donde tengo dos átomos de hidrógeno, por ejemplo, para el compuesto de la izquierda, por el estado de oxidación +1, más el estado de oxidación del azufre, que es lo que estoy buscando, por eso está planteado como una X, más 4 átomos de oxígeno por el estado de oxidación de cada oxígeno, que es -2. Y eso me tiene que dar igual a 0. Si quisiera plantear una ecuación matemática para resolver qué ocurre con el azufre en la sal oxigenada, obtendría una ecuación matemática igual. ¿Por qué? Porque el sodio, al igual que el hidrógeno, pertenece al grupo 1 y por lo tanto ambos tienen estado de oxidación +1 y ambos se encuentran en la misma proporción en ambos compuestos, y lo mismo ocurre con el azufre y con el oxígeno. Entonces, si resuelvo esta ecuación matemática, voy a obtener el resultado de que el estado de oxidación del azufre en ambos compuestos es +6. Bueno, y entonces ahora a practicar.